Y ya estamos de vuelta. Vamos a tener a nuestro invitado del día de hoy, Álvaro Delgado, que viajó hasta Ciudad Juárez y ha estado los últimos días por allá reportando qué está sucediendo en la frontera norte del país. Un saludo, Álvaro, ¿nos escuchas? Los escucho bastante bien y les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y a la auditoría, así es que a la orden. No, muchas gracias, Álvaro, en tu apretada agenda hacernos un espacio a nosotros acá en Noticias a las 2 para que nos platiques qué es lo que has visto allá en la frontera. Ya se anunció, ayer estábamos platicando y todavía con este pues anuncio de los aranceles, ¿no? No había pasado nada de esta pausa en la imposición hasta con un mes que logró la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que has visto en la frontera? ¿Qué hay tensión, hay calma? ¿Qué se ha notado? Bueno, efectivamente ayer, que fue un día no laborable, como tampoco lo es el día de hoy de este lado de la frontera, no tanto no en Estados Unidos. Por supuesto que lo que ayer platicamos, Nancy, junto con Alejandro Páez Varela, era efectivamente pues una preocupación por la imposición de los aranceles a los productos mexicanos. Pero hoy temprano que hablan la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se logra aplazar un mes, por supuesto, la entrada en vigor de estos aranceles, por supuesto que sí modifica la expectativa y serena, digámoslo de esta manera, a los mexicanos y a los estadounidenses, porque el hecho de que se hubiera impuesto a partir del día de mañana martes aranceles a los productos mexicanos tal como estaba previsto, sí iba a generar en Estados Unidos pues un efecto en los productos mexicanos tan básicos como la cerveza. Lo digo como si fuera broma, pero no es broma. Estados Unidos consume mucha cerveza mexicana y evidentemente el precio de la cerveza por el 25% de arancel iba a incrementar el precio. Pero el día de hoy, lo que se observa aquí en Ciudad Juárez es más tranquilidad. Hoy, desde temprano, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia, primero en un mensaje a través de redes sociales y después en la conferencia de prensa, el aplazamiento de un mes de la entrada en vigor de los aranceles, que ojalá que sea definitivo, lo que hice fue desplazarme junto con Cris Rodríguez, compañero de Sin Embargo y de Sin Embargo al Aire, al muro fronterizo para ver si efectivamente había una movilización extraordinaria de la Guardia Nacional a esta zona del Paso de Ciudad Juárez. No hay ninguna movilización extraordinaria. Lo que sí hay es un flujo muy importante de vehículos que cruzan de Ciudad Juárez a El Paso por los 5 puentes internacionales y uno en el que estuve el día de hoy, que es libre de peaje, filas de más de 3 kilómetros el día de hoy para ir a El Paso, Texas. Entonces, eso es lo que yo puedo decirles en cuanto a los aranceles, en cuanto a los migrantes. Llama la atención efectivamente una baja cantidad, una muy bajo número de migrantes que habitualmente se agolpan en el muro que divide a Estados Unidos con México, y ahora todo eso está muy tranquilo, incluyendo el gigantesco albergue que el gobierno federal está todavía instalando en un lugar que se llama El Punto, próximo a la frontera con Estados Unidos, y no hay un solo migrante ahí. Sí los hay en un centro de bienestar que se llama Leona Vicario. Estas imágenes que estábamos viendo ahora,
corresponden efectivamente a este mega albergue que está levantándose en este terreno próximo al estadio de fútbol de los Bravos de Juárez. De hecho, esa estructura metálica que estamos viendo prevalece, pero los fuertes ventarrones que hubo en los días pasados volaron la lona. Estas personas que estamos viendo en este lugar, que entran a este lugar, no son migrantes, son trabajadores de este albergue que todavía sigue siendo acondicionado para los deportados que lleguen a nuestro país, pero no hay ahí ni uno solo. Todavía está habilitándose. Y por otra parte hay un centro donde hay aproximadamente 500 migrantes, la mayoría de ellos extranjeros, que viven en ese albergue que se llama Leona Vicario, que está retirado justamente de inclusive de la línea fronteriza, pero hay más de 500 migrantes, muchos de ellos que tienen 6, 7 meses. Es este centro del bienestar, pero muchos de ellos trabajan en las maquilas, por ejemplo, mujeres o familias que ahí residen, que tienen atención, incluyendo la psicológica, y que, bueno, pudimos grabar esto porque no se permite el acceso ni a uno ni a otro albergue. Este es, digamos, en general el panorama que yo observé el día de hoy. Ahorita regresé al hotel porque tengo que teclear otras cosas, pero junto con Cri Rodríguez, al rato nos movilizaremos a otros albergues que tienen organizaciones, pues que durante muchos años han protegido a los migrantes. Pero ese es el panorama que yo les puedo exponer por esa parte por ahora. Pues entonces todavía no hay guardias nacionales, como pues una parte del acuerdo era la presencia de estos elementos. Me sorprende entonces, Álvaro, no es lo que está diciendo Trump lo que está pasando, no hay una deportación masiva todavía, al menos no. Por lo que nos cuentas, todavía no hay una emergencia, por así decirlo, todavía no se rebalsan las situaciones. ¿O es que además también México está bien preparado para justamente lo que podría pasar en el peor caso, ¿no? Mira, de acuerdo con quienes tienen cifras, las cifras que oficialmente se han dado a conocer, inclusive por las autoridades de Estados Unidos, es que por lo menos en esta parte de la frontera de México con Estados Unidos, Juárez, El Paso, el flujo de deportaciones no ha aumentado de manera significativa, extraordinaria. Hoy se cumplen 2 semanas de la toma de posesión de Donald Trump, 2 semanas de que emitió las órdenes ejecutivas para declarar la emergencia nacional en la frontera. ¿Qué es lo que, por ejemplo, vi hoy yo en el muro fronterizo? Sí, los patrullajes del ICE, que es el servicio de que hace cumplir las leyes migratorias en ese país, la migra, andan recorriendo, y hay también militares de Estados Unidos en esa zona fronteriza. Hay helicópteros que sobrevuelan también del lado estadounidense para vigilar que no haya cruces ilegales a Estados Unidos. No solamente lo vi hoy en la mañana, también el día de ayer. Eso digamos que es rutinario. Lo que es extraordinario, eso sí, es que además del ICE haya también, estoy aquí buscando una información, haya también agentes del FBI y de la DEA ya incorporándose a las redadas que efectivamente ha habido en El Paso, Texas, contra migrantes. ¿Qué ha pasado? Y eso también es importante puntualizarlo, que muchos migrantes que no tienen documentos y que trabajan de manera honesta en El Paso, Texas, han dejado de ir a trabajar o han dejado de ir inclusive a las escuelas. Entonces, ese es el asunto. Por otra parte,
sin declaraciones oficiales, las autoridades del Paso, incluyendo las de policía, pues habitualmente no participan en las detenciones. Esto le corresponde a la autoridad federal, pero además las autoridades locales saben que qué tan importante es la mano de obra de mexicanos o de migrantes en general, pero sobre todo mexicanos en esa ciudad. Entonces, las autoridades locales se hacen las desentendidas y por eso la agencia ICE ha tenido que ser reforzada con agentes del FBI y de la DEA que participan en los operativos. Ese es el signo pues amenazante o oprobioso de la administración de Donald Trump contra los migrantes, sobre todo mexicanos. Ahora, Álvaro, hablamos de los migrantes de allá para acá. Te pregunto, de acá para allá, ¿has visto gente que tenga intenciones de que llegue allá a la frontera con intenciones de pasar, a pesar de todas estas situaciones que vemos, el reforzamiento de la frontera con militares de Estados Unidos de ese lado, con agentes de la DEA, como dices, de agencias federales, porque ya las policías locales están pues deslindándose de esa situación? ¿Ves ese movimiento o no lo ves, o se están preparando de otra manera también los migrantes a lo mejor para enfrentar esta situación? Han sido 15 días extraordinarios, eso sí, en Ciudad Juárez. ¿Por qué digo extraordinarios? Porque hace 15 días que tomó posesión Trump, lo primero que hizo, acuérdense, fue desactivar una aplicación mediante la cual se solicitaba ingresar una cita en Estados Unidos. Eso ya no existe. Y por tanto, se agolpaban antes pues migrantes que buscaban ir a Estados Unidos. Eso ya disminuyó de una manera por lo menos ostensible. Hay, sí, todavía, por supuesto, pues los intentos que hay habitualmente de cruzar de manera ilegal al otro lado, sobre todo en la noche y en lugares ciertamente peligrosos para cualquier persona que no sea coyote. Sí hay un riesgo, por supuesto, de manera particular en la noche, pero lo cierto es que estos 15 días y en los más recientes días que hemos estado Cri Rodríguez y yo aquí, la presencia de migrantes en el muro fronterizo ha disminuido de una manera considerable. Y una última pregunta, Álvaro, de mi parte, pues, ¿cómo viste a la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana? Bueno, ¿qué te pareció todo pues el anuncio, ¿no? De frenar, de pausar por un mes más estos aranceles. ¿Cómo fue toda esta información? ¿Qué análisis harías tú de toda esa información? Mira, por supuesto que es muy importante el que se tengan resultados de un diálogo que debe intensificarse. Es un gran resultado, primero, que se haya aplazado la entrada en vigor de los aranceles un mes. Estas 4 semanas puede efectivamente México acreditar que el problema del fentanilo no es exclusivo de México. México no es policía, no es gendarme del presidente de Estados Unidos ni de Estados Unidos, que si hay tráfico de veneno a Estados Unidos desde México y desde Canadá y desde China y desde otros lugares, es porque hay un mercado de millones de consumidores de este veneno. Y que sí, México puede efectivamente hacer su parte y debe hacerlo contra los grupos criminales, independientemente si envenenan a los estadounidenses o envenenan a los mexicanos. Pero pues uno le puede responder a Trump, pues
que ponga a todos sus militares, aquí está Fuerte Bliss en El Paso, que los ponga a lo largo del muro fronterizo para que no pasen, no indocumentados, tampoco droga. ¿Por qué no lo hace? Porque hay mucha hipocresía. Pero más allá de la consideración personal que hago, en efecto es el inicio de una negociación que va a implicar también que se encuentren de manera personal la presidenta y Trump, pero por lo pronto neutralizar esta intentona que simbra no solamente a México, sino al mundo, sí es una decisión positiva. Sí, por supuesto, sí, ándale, desplegamos 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, no solamente aquí en Ciudad Juárez, sino en San Diego, en Reynosa, en muchos lugares. Sí, está bien. No faltará el pusilánime que diga, es que se está convirtiendo México en gendarme de Estados Unidos, o que es el tercer país seguro. Pues puede ser una interpretación, pero México yo por lo que veo es que la presidenta de México y el equipo de gobierno que encabeza, pues están defendiendo los intereses nacionales. Y un interés nacional fundamental es que los productos mexicanos no se vean dañados, no solamente por lo que van a pagar de más los estadounidenses, sino los productos que son tan importantes para nuestro país. Ese es, digamos, un primer análisis que yo haría al respecto. Y qué bueno que se siga dialogando. Un asunto que no debemos perder de vista es que la amenaza de invasión militar sigue aquí, ¿eh? Se quiere clasificar como organizaciones terroristas a las organizaciones de narcotraficantes, estos criminales que hay que efectivamente atacarlos en no solamente su poder de fuego, sino también sus finanzas. Pero pues es un elemento que también está presente en esta relación con el imperio. Perfecto, pues muchísimas gracias, Álvaro. ¿Cómo está el clima? ¿Te ves soleadito? En la noche y en la mañana hace mucho frío, 7 grados amaneció hoy a las 6:30 de la mañana, pero ahorita hace un calorón y el sol. Pero pues ni que fuera Santiago Krill, que cuando me pongo al sol me ensangra la nariz. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias, ¿eh? Y estamos en contacto. Estaremos viendo tus crónicas. ¿Hablo? No sé. Sí, cómo no. Muchas gracias. Estaremos viendo tus crónicas entonces, Álvaro. Muchísimas gracias y estamos aquí en contacto.